Disculpad que llegue tarde, pero oye que soy nuevo en esto de conducir. Y mirad por dónde acabo de descubrir un mundo paralelo que gira en torno a los coches. Porque yo pensé que los coches eran mucho más sencillos. Para adelante, para atrás, rápido, despacio, como en Barrio Sésamo. Pero al sentarme en el coche y ver que tenía 3 pedales, pensé, coño, si yo tengo 2 pates, ¿con qué voy a dar al otro pedal? Cuando me explicaron que existía el embrague, seguí sin entender nada. ¿Por qué un coche tiene navegador, GPS, ABS, CD, MP3, DVD? Bueno, si tiene más botones que un traje de Ágata Ruiz de la Prada. Y con tanto adelanto no fueron capaces a quitar ese pedalín que tanto jode a los principiantes. Y es que tienes que conseguir, mira, agarrar el volante, calcar el pedal con un pie, meter la velocidad con la palanca, ir soltando ese pie de la que vas calcando el otro. Todo esto a la vez y el primer día. No me extraña que haga más abandonos del carnet de conducir que de la carrera de Derecho. Y es que la sienta asústase. Cuando consigues ya no atropellar a nadie, decides presentarte el examen práctico. Aquí distínguese bastante bien entre ambos sexos. Porque para una mujer suspender, bueno, sí, jode, pero hay un tema de conversación con las amigues. Y ese día ella es la protagonista del café diario. Pero para un paisano, es lo más humillante que hay. Y es peor que un gatillazo. Sí, cuesta más reconocerlo. Yo tengo que reconocer que a mí pasóme. No una, sino 2. Pero la tercera conseguílo. Así, lo del carnet también. Al final, acabes sacando el carnet y sales a la calle con el coche. Entonces descubres una serie de personajes que se dediquen a dirigir el tráfico. Yo pensé de primeres que eran policías de paisano. Pero al ver que unos tendrían unos 80 años y que andaban todos con callao, yo no, deben ser voluntarios. Voluntarios de tráfico, como los de la Cruz Roja, pero de tráfico. El primero de esos personajes al cuentes de Lunama salir a la calle. Son los que más abunden. En el fondo todos llevamos uno dentro. Llega aquel o aquella que si lleves les lluces encendíes y hay una gotuca de lluz natural, aunque solo sea una gotuca, nun paren de facete xestos obscenos. Tú vas allí el primer día, agarrado al volante, acollonado. Coño, yo la primera vez que los vi pensé, coño, debe ser una excursión del Inserso que viene de Benidorm, bailando lo de los pajaritos. Pues no. Y que quieren que apagues les lluces. Deben pensar que el recibo va a llegarlos a ellos. Al final, acabes apagando les lluces, quieras o no quieras, y continúes el viaje. Entonces llegas a un paso peatones y encuentras allí con un paisano esperando. Tú, como buen conductor, recién salido de la autoescuela, pares. Pues no. El paisano faite un xesto que yo llamo del abanico para que pases tú primero. Y no te enfotes en que pase él, ¿eh? A partir de ese momento, hacer que pases tú primero, conviertes en el máximo exponente de la sóbida. Venga, chaval, hombre, pasa. Al final acabes pasando, pero por aburrimiento. Claro, que tal caso contrario, y aquel o aquella que tiene que pasar por cualquier sitio y como quiera que sea. En ese sentido, la osadía del transeúnte y directamente proporcional a la su invalidez. Claro, yo pienso que con las pensiones que hay será el único deporte de riesgo que pueden permitirse. Cuando llegas al destino y pienses que ya se acabó tu sufrimiento, aparece el peor de los voluntarios, el aparcacoches profesional. El su labor es dirigir el tráfico, o sea, dirigir la maniobra de aparcamiento a cualquier persona y sacarla de quicio. Este tiene 3 gestos básicos. El primero, que yo llamo del molinuco, para dirigirte la maniobra de volante. El segundo, el del abanico, que lo aprendió del anterior. Y el tercero, el que yo llamo, coño, para que ya diste. ¿Por qué será que siempre te avisa tarde? ¿Qué será, para poder echarte la bronca? Lo mejor ya no hacer caso, ya pasar de ellos. Los asturianos no somos hacer caso de nadie.
Y les pegatines del coche y una de las maneras que tenemos para rebelarnos contra el sistema. ¿Que tráfico fai una campaña para que nadie conduzca después de beber? Nosotros colocamos una pegatina con la nuestra propia filosofía. Con faves y sidrina non fai falta gasolina. O sea, que fartuco de faves y enfilado de sidra ye como mellor se conduz. Porque claro, como yo conduzco y ella me guía. Pero bueno, tan absurdo como este mundo de los pegatines de los coches, y otro de los mundos que gira en torno a los coches, el de los anuncios en televisión. Creaciones cada vez más restorcidas para que la gente normal no entendamos nada. ¿Cómo se explica si no que en estos anuncios nunca aparezca un coche? Y los que aparecen, dice que es como llevar al yao un mono con una ballesta. Yo imagínome que aquí estará tan intrigado saber que se siente como para comprar ese coche. O aquel del BMW sacando la mano por la ventanilla. Yo imagíname la siente pela Y. ¿Cuántos brazos de menos habrá por culpa ese anuncio? Lo que sí es verdad es que solamente 1 de cada 100 anuncios gusta al público. Aunque solo nos acordemos de la persona que va dentro. Todo el mundo se acordará de aquel de la Claudia Schiffer en Porrica, ¿no? ¿Pero qué coche anunciaba? También estaba aquel otro que te obligaba a ir hasta el Polo Norte con Jordi Dan de copiloto, cantando la barbacoa, la... Casi que prefiero llevar al yao el mono con la ballesta. Y es que esto de conducir está convirtiéndose ahora en un concurso, como el de Eurovisión, por puntos. Lo malo es que aquí, si te los quiten, no puedes esperar que Andorra o Portugal te den algún puntuco. Aquí, si te los quiten, ¿qué decir ellos? Y tampoco valen los puntos del supermercado. Dígovoslo porque yo la primera vez que me pararon, di la tarjeta Limerca. Pero claro, al ver que tenía 2000 puntos, empezaron a sospechar y que la policía no llevaba. Pero bueno, con todos estos problemas que te da lo de conducir, al final empiezas a plantearte ya el transporte público. Bueno, por lo ecológico también. Pero cuando vas a sacar el billete para el tren o para el autobús y empiecen a informarte de la cantidad de ofertas que tiene usted la tarjeta 30, el abono mensual, el bono bus, la tarifa plana. Cuando oyes esto dices tú, para. Déseme de tarifas planes, que yo ya estoy con telecable. Yo lo que quiero ya es llegar a tiempo al trabajo. Al final, como ves que vas a llegar tarde, agarres el coche y date igual que te piten por la L, que te fagan estos sostenos, que te quiten todos los puntos del carnet. Y es que en ese momento, ya que agarrarías hasta el coche del mono con la ballesta.